Estamos a 2 días, ¿no?, del comienzo del Mundial, y Amnistía Internacional viene haciendo una campaña que se llama Miramos donde hay que mirar, que es un spot dirigido a la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociados, y a los gobiernos, y escuchen bien, que violan derechos humanos. De esta manera nosotros le vamos a entrar al Mundial. No nos odien, yo soy muy futbolero, pero presto atención también a estos temas delicados que, sobre todo por estos días, se pasan de largo, ¿no? Empezamos a hablar de cómo es el equipo, de las cosas color, de cuánto sale ir a comprar algo allí en Qatar, de cómo son las canchas, de que hay aire acondicionado en la calle. Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero también hay una historia detrás que tiene que ver con lo que ha pasado antes del Mundial y con lo que eventualmente podría pasar durante el Mundial. Para ello hemos convocado a Paola García Rey, ella es directora adjunta de Amnistía Internacional, está aquí como invitada, como hacemos habitualmente los viernes, que tenemos un invitado en el piso. Paola, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Voy a aclarar que en Amnistía también somos muy fanáticos del fútbol. No, sí, no tengo la menor duda. Muy por el contrario, sí. lo que queremos es aprovechar justamente ese fanatismo y que todos estamos mirando y expectantes del comienzo del Mundial para acompañar y hablar de otros temas. Así que claro, porque el Mundial va a tener mucha visibilidad en todo el mundo, ¿no? Es de lo que más se mira por televisión a nivel global, y creo que es un gran momento también para aprovechar y contar todo de lo que pasó en torno al Mundial y no solo los partidos de fútbol, ¿no? Por eso un poco contaba que hay notas muy edulcoradas, muy lindas, y está muy bien, pero hay como un lado B de esta historia que es la que no se cuenta. Yo no sé, digamos, contar un poquito. Primero vamos a empezar por el principio, porque, a ver, para mí Amnistía Internacional es algo que escucho desde hace muy chico. Digo, los famosos recitales en Rivers de Sting, Tracy Chapman, y ahí delata un poquito la edad, pero seguramente hay gente más joven que está escuchando, que ha escuchado Amnistía. Pero, ¿qué es Amnistía Internacional? ¿A qué se dedica? Bueno, Amnistía es un movimiento global que tiene presencia en más de 160 territorios en todo el mundo, y básicamente lo que promueve y protege son los derechos de las personas en términos generales y globales. Existe una sección en Argentina y que también, digamos, nos preocupamos y trabajamos por la agenda local, pero con la visibilidad y proyección internacional. Es un movimiento muy variado de personas, de individuos que se suman a la organización, y es por eso que más que como organización siempre nos gusta presentarla como lo que somos. Somos un grupo de personas en distintos rincones del mundo que nos mueve y los movilizan las injusticias, y en función de eso apoyamos, acompañamos. Así nació, con Peter Benenson, que era una persona que en un momento vio que detenían a 2 portugueses por por festejar con una bandera, y en función de eso empezó a buscar justicia por estas personas, involucrando a individuos en todo el mundo que firman cartas y demás, y eso, bueno, se transformó en hoy esta vela amarilla que seguimos llevando adelante. Ustedes ponen la lupa y accionan en aquellos lugares donde se violan derechos humanos, ¿no? Estamos hablando del Mundial de Qatar, y está bueno refrescar para los que saben algo, y en todo caso informar para los que no saben nada, de qué tipo de violaciones a los derechos humanos estamos hablando en el caso concreto del Qatar, en esto de todo el entorno del Mundial de Fútbol. Bueno, Qatar es un país cuya legislación en temas de migrantes y de mujeres y colectivos LGBT tiene todavía muchísimas deudas, y son 2 de los varios temas que trabajamos desde Amnistía Internacional. El primer foco tiene que ver con contar qué pasó desde 2010, cuando se definió que Qatar iba a ser la sede del Mundial. Bueno, a partir de eso se generó todo un armado y una infraestructura hotelera, de estadios, incluso transporte y demás, para preparar justamente lo que va a iniciar la semana que viene. Y en función de eso se contrató personas de varios lugares del mundo, sobre todo de Asia Meridional, como trabajadores para justamente mano de obra. Representan el 90% de la mano de obra destinada a este tipo de trabajos, y lo que se instauró fue un mecanismo, un sistema que se había dejado de utilizar en la práctica y con reformas en Qatar, que se denomina kafala. Básicamente, una persona entra para trabajar a Qatar, le venden como una oportunidad gigante, y llega ahí, tiene que entregar su pasaporte y básicamente pasa a ser propiedad del empleador. No puede decidir si salir o no del país, no puede cambiarse de trabajo, vive en condiciones absolutamente indignas, hacinadas, muchas veces no reciben los pagos, y se instaura esta dinámica
que por supuesto se reproduce en muchos otros países, ¿no? Inclusive muchas veces en la Argentina con justamente este tipo de migraciones laborales, y es lo que venimos procurando visibilizar. En esto se ha llevado puesto la vida de muchos de los trabajadores. Eso te iba a decir, no es solo la retención del pasaporte y tenerlo como una suerte de esclavo del lugar, sino que efectivamente las condiciones laborales son peligrosas para todos los migrantes que fueron allí al país, ¿no? Hubo casos de muerte en el proceso de construcción de los estadios. Efectivamente, y hay mucho oscurantismo detrás de las cifras. Nosotros como Amnistía hemos intentado acceder a información respecto de cuántas vidas se perdieron en el contexto de la construcción de estadios y toda esta infraestructura que mencionaba antes, y la verdad es que recibimos información del Estado de que ha habido 3 muertes asociadas a la construcción, cuando sabemos que hay cientos de muertes detrás, que por supuesto se registran como paro cardíaco, sofocamiento después de situaciones como muertes naturales, pero que mucho distan de ser muertes naturales, sino por supuesto asociadas a esto. Y ahí no hay voluntad política de investigar esas muertes, ni de dar cuenta, y de por supuesto reparar, que es el gran llamado hoy de Amnistía. Lamentablemente no podemos prevenir los hechos, sí podemos trabajar para que estas leyes se radiquen definitivamente de Qatar, y sí podemos trabajar en un plan integral de reparación a las familias y a los trabajadores que hoy están en distintas condiciones, o volvieron a sus países o todavía están en Qatar, que sufrieron esta cantidad de violaciones y que hoy no tienen... ¿Son migrantes de algún país en particular, o la mayoría son de algún país en particular? Son migrantes en general del Asia Meridional, estamos hablando de Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, India, cuyos, de nuevo, capacidad incluso para reclamar es nula, porque no tienen capacidad de levantar la voz, sino eso reciben represalias. La dinámica del ejercicio de protección de derechos de manifestarse es algo que tampoco está vigente o es posible en Qatar. Lo mismo pasa con la situación de mujeres y de colectivo LGBT, que no pueden alzar su voz en los contextos de criminalización y demás. Paola, sabes que te escucho y primero parece condiciones de trabajo esclavo, y también me resuena a la trata de personas. Me viene desde el lado de las mujeres a mí, pero que venga alguna chica de alguna provincia y que con una promesa, ¿viste? Se quedan con el DNI y chau, está frita. Es lo mismo, y en ese sentido vos tenés una remil trayectoria en derecho internacional. ¿Al mundo le importa esto? ¿O cuánto le importa? Hay distancias en lo que hace al sometimiento de las mujeres a condiciones de abuso y demás por trata, etcétera, pero en términos pragmáticos la realidad es la misma. Entran con una promesa de un destino para trabajar y demás, y reciben un sistema de trabajo forzado, de condiciones forzadas, que por supuesto nunca consintieron, pero que no tienen herramientas para escaparse de esa situación. Ahora, la reacción o la no reacción que hay, ¿es porque la FIFA es una nación fuerte? Y digo esto, ¿no? Porque la FIFA es un megapoder del mundo. Porque frente a esta realidad, digamos, uno ve las acciones de Amnistía y demás, pero las propias naciones podrían observar esto, sobre todo un país que está asignado para ser el anfitrión del Mundial. Bueno, y sabíamos que estas condiciones estaban vigentes en 2010, entonces hay sin duda una responsabilidad de FIFA y hay sin duda una responsabilidad, por supuesto, de Qatar de esto, y creo que hay algo que se fue generando en el último tiempo, que quizás no se generó en otros contextos, que es empezar a darse cuenta de lo que está pasando. Nosotros lanzamos una encuesta justamente a la población más amplia, en 15 países, incluido Argentina, y el 82% de los encuestados transmitieron la importancia de que se repare a las familias, y la forma que Amnistía promueve que se repare es incluso con fondos que se obtuvieron a través del proceso, digamos, del Mundial, de la Copa Mundial. Hay destinados 440 millones de dólares para los premios en el Mundial, que usemos esos fondos para compensar a las familias y para trabajar en un plan integral que las haga partícipes. Nadie quiere salir a imponer soluciones, sino por el contrario, hacer que esos colectivos participen en las formas que creen necesarias para la reparación, de todas estas violaciones a los derechos humanos. Este es capítulo migrantes, es esto, digamos, y estos reclamos por parte de Amnistía. Primero te pregunto qué tipo de reacción obtuvieron del país cuando buscaban información. Dijiste casi nula, por un lado, y después ya quiero empezar a ingresar al otro capítulo, ¿no?, que tiene que ver con las mujeres.
sí que creo que en el texto que ustedes envían, contando un poquito esta situación, hablan de la agresión social o la intimidación social y hasta el encarcelamiento por parte de las autoridades. Así que vamos por parte. Primero contame la reacción o no del país cuando ustedes van a solicitar información. Bueno, como decía antes, hay un poco lo que se llamó en muchos lugares sport washing, ¿no? Esta idea de poner a Qatar y transformarse en Qatar en un país que lidera o que puede ser y es capaz de, por su tecnología, por su avanzada, ser anfitrión del Mundial, y cuando uno va un poquito más adentro y pide información sobre cómo se avanzó en la construcción, los fondos, con qué trabajadores, con qué mano de obra y demás, el silencio es absurdo. O incluso las respuestas son absurdas. Esto de dar cuenta de que existen solo 3 muertes asociadas a la construcción, cuando hay 6.500 muertes a nivel país documentadas, y hay, por ejemplo, informes de Nepal que dan cuenta de que la expectativa de vida de la población nepalí con determinada carga laboral es tal, y en Qatar eso tiene un índice exponencial. Bueno, hay ahí información para empezar a dudar y empezar a entender qué es lo que está pasando. Y no pasa, hay un silencio absoluto. Y después tenés referentes de Qatar, que son embajadores del Mundial, Salam, bueno, mismo Infantino en la FIFA, cuyos mensajes son avalando el marco legal vigente en Qatar, básicamente diciendo, bueno, dejemos que el fútbol sea el fútbol y la ideología y la cultura y la política vaya por otro lado, como si los derechos humanos no fueran como parte de la conversación necesaria. O, por ejemplo, tildando a las mujeres trans de personas que tienen un daño mental y tienen que... Pero vos sabés que yo veo algo ahí latente que medio, casi te digo, entre comillas, jugamos acá si va a pasar o no algo durante el Mundial. Yo tengo la certeza de que algo va a pasar. Sí, no sé de qué magnitud, pero... no sé de qué magnitud, no sé si dentro del estadio, fuera del estadio, pero hay algo ahí dando vueltas respecto a todo esto que estás contando, que me parece que algún tipo de manifestación puede aparecer, espontánea, organizada, porque, digamos, sucede algún tipo de situación concreta con alguien y eso desencadena algún tipo de reacción, pero hay algo ahí. Yo vengo escuchando a algunos colegas que están ahí que me van contando. Por ahora hay cierta flexibilidad en esas condiciones que vos contás, porque claro, está lleno de extranjeros y demás, y es toda una vidriera hacia el mundo y deben quedar muy bien en Qatar, ¿no? Pero yo creo que hay algo, que hay algo ahí dando vueltas que puede pasar. Bueno, te preguntaba también por el tema mujeres, pasemos a ese capítulo que me interesa también porque... digamos, hasta cuando uno lo mira parecen sometidas, ¿no? Con el velo, con la mirada baja, con la cabeza gacha y demás. Bueno, en Qatar exactamente, existe lo que se llama un sistema de tutela hacia las mujeres, puntualmente, donde la palabra lo explica en sí misma, ¿no? Viven bajo el tutelaje, bajo la autoridad del varón, ya sea en el marco del núcleo familiar del padre o cuando se casan, el marido pasa a básicamente poseer la libertad de la mujer y define si puede trabajar o no puede trabajar, si puede manejar dinero, si puede estudiar en la universidad, si puede... Todo no igual. No, por las dudas probablemente. Bueno, si puede convivir bajo un mismo techo con un hombre. Exactamente. Si puede dar muestras de afecto en la vía pública. Hasta eso regulan. Absolutamente. Entonces, ese es el marco en el cual viven las mujeres. Y incluso en una instancia todavía peor, si se quiere, las diversidades, o sea, tener, por ejemplo, relaciones consentidas entre personas del mismo sexo está penado en el código, ¿no? Y hasta 7 años de cárcel. Y esto que les comentaba antes, el representante, el embajador de Qatar, considerando que las mujeres trans tienen un daño mental y eso se lleva al marco legal y básicamente las mujeres detenidas trans tienen que obligatoriamente pasar por un sistema de terapia para recuperarse con todas las comillas del caso, por supuesto, de enfermedad. Horror, algo que no existe. Disforia de género, aprovechemos para decir que es mentira, no existe, pero científicamente tampoco existe. No, ni hablar, pero bueno, digo, eso está naturalizado absolutamente y de la mano de eso el silencio abrumador de la posibilidad de las organizaciones o los movimientos de mujeres y demás de hablar, de protestar, de manifestarse. Con las distancias del caso en Irán, en Arabia Saudita estamos viviendo lo mismo, ¿no? En Irán, tras lo que fue la muerte de Maya, criminalizadas y reprimidas las mujeres. Bueno, acá hay un silencio absoluto,
Hubo algunos intentos a través de las redes sociales que de alguna manera te dan el privilegio del anonimato y a partir de algunas redes y cuentas, una Qatarfem o Catfem, perdón, no me acuerdo exactamente cuál era la cuenta que se creó, en donde varias mujeres empezaron a transmitir qué es lo que estaba pasando y demás. Bueno, la llamaron a una de ellas a través de la ingeniería de ciberseguridad, identificaron inmediatamente quién era y tuvieron que cerrar la cuenta con, bueno, amenazas, por supuesto, amedrentamiento y demás. Entonces, frente a estas situaciones, digamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del otro lado? ¿Cómo se justifica que han encontrado del otro lado? Porque, a ver, desde el lado de la FIFA lo que dicen es: hagan la vista gorda, esto es otro tema, como decías vos, ¿no? Separemos las cosas, hagamos el mundial, no nos metamos en las cuestiones que puedan ser de violaciones de derechos humanos. Pero ¿hay por parte de los cataríes alguna justificación de este tipo de cosas? Digo, ¿se recuestan en cuestiones culturales, tradicionales? ¿Qué es lo que explican cuando ustedes están señalando, no, che, esto no es cultural, esto son violaciones concretamente? Bueno, es exactamente esa retórica. La retórica es de la cultura y, de nuevo, hemos escuchado a estos mismos embajadores hablar de que no vengan a imponer el Occidente una cultura diferente a la que nosotros tenemos y que elegimos, ¿no? Y acá el concepto de elección, con qué niveles de libertad. Por supuesto existe todo este dilema del mundo occidental queriendo, digamos, imponer sus propias reglas, pero cuando escuchamos a las mujeres cataríes que por supuesto están en contra de estos sistemas, o en otros países de la región que justamente quieren levantar la voz, pero eso, la respuesta es la represión, el silencio, bueno, de nuevo, este sistema de tutelaje que por supuesto habilita todo esto. Bueno, es muy difícil entrar en una conversación en esos términos, y por eso creo que, volviendo un poco al principio, ¿no? Esto de decir, ¿qué queremos? ¿Que pasarla mal en el mundial? No celebrar los goles, no aprovechar esta mística que como argentinos tenemos en cuanto vivimos el mundial. No, en absoluto. Queremos visibilizar. Hasta ahora Qatar quizás era un país en algún lugar del mundo que no teníamos ni idea qué pasaba. Hoy tenemos la oportunidad de saber, ya sea porque se viaja, porque se consume el mundial, qué es lo que pasa. Y bueno, eso es un primer paso justamente de la visibilidad para empezar a cambiar las cosas, y un poco ese es el trabajo de Amnistía. Vos sabés, Paola, estamos hablando con Paola García Rey, que es directora adjunta de Amnistía Internacional. Me contaba un colega de otro de los laburos que tengo que está allá en Qatar, y que en un momento estaba ingresando al subte una mujer. Él venía por detrás. Cuando la mujer percibió que venía él por detrás, se corrió y lo dejó pasar, pero como casi un síntoma de miedo. No era esa cosa que por ahí nosotros llamamos caballerosidad, ¿no? Como diciendo, pasó usted. No, era como una reverencia, como, primero usted que es hombre, ¿no? Digo, un poquito a qué nivel están de alguna manera construida la cultura en ese país. ¿Qué es el sometimiento, no? Porque una cosa es la deferencia, la caballerosidad, otra cosa es vivir con miedo, ¿no? Sabemos de las protestas en Irán con el tema yo le digo velos, burkas y demás, ¿no? Con estas protestas de cortarse el pelo. ¿Imaginas algún tipo de reacción ahí aprovechando la presencia de tantas cámaras internacionales? ¿O no hay un movimiento de rebeldía que aparezca, que asome, que esté latente en el lugar? No quiero pecar de ingenua, pero tenemos la esperanza y la expectativa de que sí. Yo creo que ha habido algunos gestos que, por supuesto, digo, no estoy convencida que no es que termina el mundial y cambia radicalmente la situación, es algo que se va construyendo sin lugar a dudas, pero creo que como nunca antes, que por ejemplo selecciones en el mundo estén dispuestas hoy a llevar un brazalete, una pulsera con los colores, que abiertamente digan que no van a llevar a su familia porque no quieren que estén sometidas a este contexto. Creo que esos son gestos que en otros contextos no hubiesen pasado, o años anteriores no pasaron, y que empiezan a trabajar, a permear, ¿no? De a poco, como una cultura que de nuevo, que hay que amasar, hay que trabajar, no es un cambio radical de un día para el otro, pero que por lo menos desde Amnistía creemos que hay una luz que si no trabajáramos por los que creemos que son a veces causas perdidas, creo que deberíamos cerrar la organización. Jamás lo haremos, así que nada, en eso seguiremos luchando. También te quiero preguntar, muy en línea con lo que estás diciendo, ¿qué ves ahora a 4 años de la experiencia con Rusia? Porque también era bastante similar. O sea, en Rusia hay campos de concentración para los putos, no podés
me lo digo y me voy a reír porque no se puede. Entonces, también lo sabíamos, también fue votado de una manera polémica, entiendo, digo que esta fue mucho más polémica y todo, pero digo, y en este sentido de nunca perder la esperanza por una cuestión de militancia y de convicción, como estas cuestiones que se fueron permeando, ¿los asocias a lo de Rusia? ¿No? ¿Qué puedes decirnos? Sí, un poco todo, digo, no hay una relación causal directa, pero creo que el hecho de que podamos problematizar la situación en Rusia, podamos aprovechar en generar los Juegos Olímpicos en su momento en China, digo, como... Bueno, ¿cambió China? No, pero empezamos a poner los ojos ahí, empezamos a mover un poco esas estructuras que antes naturalizábamos y hoy queremos que derribarlas y demás. Creo que hay de nuevo una posibilidad de cambio que lo que decía, no es de un día para el otro, no se apagan las luces del Mundial y por supuesto hay muchísima preocupación sobre las personas que quedan ahí, digo, porque vos traías antes a colación esto de ¿va a pasar algo durante el Mundial? Puede que sí, puede que no, pero en cualquier caso a quienes vayan de visita en ocasión del Mundial, se van a ir, digo, pero ahí va a tener que quedar como una población con el mismo esquema y las mismas condiciones, y eso apuntamos también, así como hace 10 años que lo venimos anunciando desde que en 2010 se definió Qatar como sede del Mundial, digo, se apagarán las luces y nosotros también seguiremos trabajando en pos de que esto cambie. Había habido algunos atisbos de cambio, algunas reformas legales que, entre otras cosas, por ejemplo, querían remover la kafala, y eso se dio marcha atrás en el contexto del Mundial. Bueno, seguir construyendo en esa dirección creo que es algo que nos toca y bueno, seguiremos haciendo. Estamos hablando con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional. Tenemos que ir al servicio de noticias, pequeña tanda, y seguimos hablando del Mundial, pero vos fijate, podemos ir del Mundial increíblemente a Gran Hermano. Así como te lo digo. Hay que volver a hacer periodismo. Que la gente crea. Con Diego Yurman, todos los días desde las 14 por la 990. Siempre de tu lado. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. 3 de la tarde, 36 minutos. Tenemos una linda charla con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional. Hablamos un poquito de Qatar, ¿no? El lado B de Qatar, esto que, bueno, poco se habla, se sabía parte de esto, no es que no se sabía nada, pero me parece que todos hacen la vista gorda porque quieren ver a Messi jugar. Nosotros también lo queremos ver, pero queremos contar un poquito la historia completa. Pero yo decía, ¿no? En un juego de palabras, nos vamos de Qatar a la casa de Gran Hermano, que ha generado polémica entre los oyentes acá en este programa, porque claro, ¿no? Han sido muy críticos de ese programa, nosotros también, siempre decimos que un programa que tiene un rating el más alto de la Argentina de los últimos tiempos, y lo mantiene, porque van pasando los programas y sigue teniendo un rating alto, no podemos tapar el sol con la mano. Es decir, si tanta gente lo ve, nosotros tenemos que ocuparnos de eso. En todo caso, el problema es cómo abordamos ese tema. Bueno, y lo abordamos de manera crítica, ¿no? Un poquito ya hablamos, y Lupita habló de ese tema, pero aprovecho que está Paola, porque ellos habían tenido una, digamos, intervención a través de las redes muy crítica del programa por una situación muy concreta, ¿no? Contanos, ¿recordás eso? ¿De qué se trata, Paola? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros, de nuevo, entendemos un poco en la línea con lo que venías reflexionando, ¿no? Que es un programa que se consume enormemente, que como todo sale al aire y se consume en las casas y demás, y a partir de un episodio en donde uno de los integrantes de la casa, mientras otro estaba durmiendo, irrumpe en su cama, se mete sin consentimiento, bueno, llamar las cosas con su nombre, eso es una situación de acoso. Y deliberadamente el programa decidió no pasarlo al aire, no mostrarlo, no problematizar esa situación, y ahí es donde vimos una ventana de oportunidad otra vez para un poco en la misma sintonía de Qatar, ¿no? Bueno, mirar donde los derechos no están. Y ahí intervinimos. Venimos trabajando en una campaña a nivel global sobre consentimiento, las leyes sobre consentimiento en Europa y demás.
Y nos parecía, de nuevo, una oportunidad para llamar a las cosas por su nombre, para reflexionar sobre lo que pasó, para que este tipo de cosas sean condenados. Si eso hubiese pasado quizás entre personas de diferentes sexos, sí hubiese habido algún llamamiento o algún repudio social generalizado, y no ocurrió en este caso. Entonces, bueno, eso nos puso... Claro, eran dos chicos, eran Agustín y Tiago, entonces siendo dos pibes, pero viste que saltó en las redes sociales, o sea, desde las redes empezaron algunos pibes y pibas desconocidos, pero parecían jóvenes, decir, che, primero leí que, no sé qué, cómo lo analizaron también ustedes, o cómo se analiza desde Amnistía, che, esto es bullying, no, pará, está cerca, está mal pero no tan mal, como diría un filósofo. Hay que decirlo por ahí algún distraído, lo que se muestra en Telefe es algunos fragmentos en vivo, pero sobre todo partes editadas del programa, de lo que fue ocurriendo a lo largo del día. Pero hay otro, no sé si es un canal o streaming, que se llama Pluto. Sí, señor, streaming. ¿Sí? Que pasan las 24 horas ese programa. Entonces yo creo que lo que había pasado no lo habían dado en Telefe, sino que se había dado en Pluto, y alguien hizo el corte de ese momento, y evidentemente empezó a circular ese momento de acoso, ¿no? Y ahí es que saltó por todos lados. Hoy en día, con que vos lo pongas en las redes, aunque nadie lo haya visto, aunque hayas, qué sé yo, dicho alguna palabrota en una radio perdida del mundo, con 4 oyentes, si eso ingresa al mundo de las redes y empieza a circular, se viraliza, bueno, le llega a todo el mundo. Más si se trata de un programa tan visto como Gran Hermano, ¿no? Sí, absolutamente, y recuperando un poco también lo que decían porque además la situación se dio medio en connivencia con otros, ¿no? Como la idea medio de había 3 chicos más, y entonces ahí aparece, bueno, esto es bullying porque están haciendo, es como un chiste en relación con otros, y de nuevo, creo que tiene todas esas dimensiones, tiene las dimensiones de esta idea de entre varios ir a acosar a una persona, el acoso como tal, problematizar el acoso, qué pasa con los vínculos entre personas del mismo sexo y cómo es o no repudiado por la sociedad. Digo, como hay algo del orden de tapar esto, no querer conversarlo, no querer mostrarlo para problematizarlo. Bueno, creo que de nuevo, un poco nuestra reacción fue en esa línea, en trabajar con la educación sexual integral, volver a la campaña también de Amnistía Internacional, que trabaja con la educación sexual integral en todos los espacios formales y no formales de educación, como es una herramienta importantísima para identificar estas situaciones y poder darles el nombre y apellido que tienen, situaciones de abuso de personas menores de edad, que también son formas y herramientas para brindar herramientas a niños y jóvenes para identificar estas situaciones. Así que un poco en esa línea fue el motivo de la reacción. Paola, nos queda poquito tiempo, pero a ver, tema aborto, que se también ha estado laburando, sobre todo ya con aquel episodio de Estados Unidos, ¿no? Esa enorme marcha atrás en tiempos de Donald Trump, y también sobre violencia institucional. Algunas pastillitas sobre esos dos temas. ¿Qué está haciendo Amnistía? Bueno, sobre aborto, defendiendo la ley, procurando que se implemente, hoy en el contexto de la región y sobre todo con la embestida de los conservadores sobre todo en Estados Unidos, pero también en algunos otros epicentros de América Latina, Argentina, México, Colombia, con sus legislaciones, sus debates, con su marea verde, con sus feminismos sumamente empoderados, bueno, son un faro verde. Y esto quiero también hacer como un breve paréntesis, que no, digamos, que también ha generado una nueva conversación respecto de las redes sociales o los ataques a las defensoras de derechos humanos o a las periodistas que han defendido la ley o que defienden la agenda de género y son hostigadas y bueno, la proliferación un poco de discursos de odio, sobre todo cuando se abordan cuestiones de género por un lado. Entregaron unas distinciones hace poquito, sí, ¿no? A un grupo de periodistas mujeres que justamente se comen un montón de discursos de odio, de cancelación, de cuestionamientos, de agravios. Es más o menos ir a los codazos haciéndolo. Ni hablar las militantes, ¿no? La que están ahí acompañando a la que tiene que abortar y demás, pero digo porque también Amnistía se encarga de eso. Sí, fue una forma de acompañar el trabajo que hacen y sobre todo también de problematizar esto que también mencionabas recién, ¿no? Que lo offline y lo online no es algo tan disociado. Digo, quienes reciben odio y repudio y cancelaciones en las redes sociales reciben amenazas también, y eso se traslada a la experiencia de las mujeres que caminan por la calle, digo, las periodistas que cubren estos temas, y nos parecía una forma de acompañarlos en un contexto en que vemos una oleada de discursos o un movimiento conservador que va, digamos, a contramano de todas estas agendas.
Y sobre violencia institucional seguimos trabajando desde siempre, por supuesto, en las estructuras para erradicar la violencia de las fuerzas de seguridad, pero estamos acompañando casos puntuales, como el caso de Blas en Córdoba, en donde hoy hay 13 policías imputados y esperamos que para inicios del año que viene podamos tener una condena por lo que fue el asesinato de Blas mientras iba en el auto. Estamos acompañando el caso de la comunidad COM en Fontana, en el Chaco, que irrumpieron fuerzas de seguridad en la casa y bueno... Como con las mapuches, pero que no se le dio tanta difusión, ¿no? En un punto en Salta. Exactamente. Bueno, estamos trabajando el caso de Mauro Coronel en Santiago del Estero, que de nuevo fue aprendido y torturado y terminó muerto días después sin que su mamá supiera dónde estaba. Digo, como patrones que sin duda vienen de una herencia de las fuerzas y el rol de las fuerzas de seguridad en Argentina desde la dictadura, pero que hoy nos obliga a reflexionar un poco sobre lo que está pasando, casos de Facundo Astudillo Castro, de Santiago Maldonado, digo, como a trabajar a todos los niveles, en todo el país, para desactivar esas estructuras tan arraigadas. Paola, gracias, te tratamos bien, ¿no? Súper, más o menos. Digo porque, a ver, yo te cuento en secreto. En este equipo hay figuras. Sí, Lupita es una porque está ternada para los de la Mora. Y entonces... Y no la reconocimos. No. Tenía miedo que la eclipse siendo una figura, eso no se hace. Ay, por favor. Vera Albanese me regula el brillo. Es la voz, es la locutora, ¿no? De la radio, ¿no? Le pedí que te haga una voz, lo que quieras, te la hace. Y Laura ofendida ya se fue al estudio directamente, ¿no? Ofendida se fue al estudio. Gracias por venir. No, al contrario, ustedes la pasen muy Bueno, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, bueno, para reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Sobre todo lo que pasa allí en Qatar, para que no nos quedemos solo con esta mirada un poquito angelical o angelada, ¿no? De lo que estamos viendo en el Mundial, que es muy lindo, queremos que gane a la Argentina, que Messi haga todos los goles, y lo vamos a seguir sosteniendo, pero hay otro lado, ¿no? De lo que pasó y lo que sigue pasando ahí. Yo insisto, tengo alguna expectativa de que haya algún tipo de reacción. Dudo de los equipos, ¿no? Dudo de lo que dice Paola de brazaletes, eso, porque ahí me parece que se juegan muchas otras cosas. Pero entre la gente o lo que pasa en la calle tengo alguna expectativa que haya algún tipo de reacción, y esperemos que las cámaras de televisión no apunten hacia otro lado si eso pasa, ¿no? Porque a veces, muchas veces juegan, digamos, iba a decir son cómplices, es una palabra un poco fuerte, pero juegan del lado del más fuerte, ¿no? Un poquito pasa eso. Tanda y ya volvemos. Que la gente crea honestidad brutal. Honestidad brutal.